Hola, mi nombre es Sofía. Les voy a contar de mi hija Leslie. Ella era una niña inteligente y soñadora. Desde muy chiquita quería que le comprara juguetes, pero no cualquier juguete. Siempre pedía cosas como un estetoscopio, un maletín, jeringas de juguete. Ella decía que cuando creciera iba a ser doctora. Cuando estaba en el kinder, siempre que pedían que los niños fueran disfrazados, ella quería ir de doctora. Siempre salía con su estrellita en la frente. Era muy bien portada. Pasó a la primaria y no se le quitó esa idea, ni en la secundaria. Ya cuando casi terminaba la preparatoria, empezó a buscar una universidad que contara con la carrera de medicina, pues mi niña empezó a estudiar lo que desde niña quiso, siempre sacando las mejores calificaciones. Mi niña adoraba a su padre. Era el primero que le mostraba sus calificaciones. Pasaron los años y a mi hija solo le faltaba hacer su residencia y la mandaron a un pueblo alejado de donde nosotros vivimos. Me quedé con mucho pendiente. No les había dicho, pero Leslie es hija única. Por motivos de salud, ya no me fue posible tener más hijos, pero ahora creo que fue lo mejor, pues como les decía, mi hija se fue lejos de nuestra casa. Después de 6 meses de estar en ese pueblo, conoció a César, que también llegó al pueblo a supervisar el centro de salud donde estaba mi hija. César ya se había titulado como médico, pues se conocieron y se enamoraron, se hicieron novios. Después de que mi hija terminó su residencia, César y ella se comprometieron. Leslie conoció a la familia de César. Ella estaba muy contenta, tenía mucha ilusión, pues él era su primer novio, porque siempre puso sus estudios primero y no quería interrumpir nada con una relación. Cuando mi hija se tituló, empezaron los trámites y todos los arreglos para la boda. Mi hija y César andaban de un lado a otro, que si el vestido, que los centros de mesa y el banquete. El día que marcó mi vida y la vida de la familia de César llegó. El prometido de mi hija llegó a mi casa por ella, porque tenían que ir a comprar el vino y a donde ellos iban estaba muy lejos, pues se fueron y no sabía por qué, pero sentía en mi pecho como apretado, como un presentimiento. Me quedé muy inquieta, pues ellos se fueron muy contentos. Cuando llegaron al lugar donde iban a ver lo del vino, mi hija me llamó y me dijo: «Ya llegamos, madre, para que no estés con pendiente». Yo le dije que se regresaran con mucho cuidado. Ella me dijo: «Claro que sí vamos a tener cuidado», y se despidió. Ya no me volvió a marcar, y ni yo tampoco, porque no quería molestar. Pues pasaron las horas y pensé en marcarle, pero no lo hice. Pues después de unas horas más, recibí una llamada. Era uno de los hermanos de César, que me dio la peor de las noticias. César y mi hija se habían accidentado. Mi hija se encontraba en el hospital muy grave, pero César murió instantáneamente en el lugar del accidente. No lo podía creer. De inmediato, mi esposo y yo salimos para donde nos dijeron que se encontraba mi hija. Llegamos y la tenían en terapia intensiva, con varios golpes en su cabeza. No daban muchas esperanzas. A mi esposo se le veía el dolor por su hija y yo no paraba de llorar. Allí estuvo 2 meses y fue un milagro. Se salvó de morir, pero mi hija quedó con un retraso. Ya no era la misma, no puede hablar y su comportamiento, pues, parece una niña. Los doctores nos dijeron que así es como va a quedar de por vida, que no hay nada para que mi hija sea normal de nuevo.
la llevamos a nuestra casa y mi vida cambió totalmente. Mi hija ya no era la mujer independiente, alegre, inteligente. Se convirtió de nuevo en una niña con la que tenía que tener mucho cuidado y los gastos aumentaron porque requería de muchas cosas. Pasó el tiempo. Mi esposo trabajaba de 8 de la mañana a 4 de la tarde y a mí se me hizo fácil decirle que yo podía trabajar de noche en un hotel que se encontraba cerca de nuestra casa. Estaban buscando recepcionista y pagaban muy bien. Entonces me dijo que sí, que él estaría al pendiente de Leslie por la noche, pues ya era otra entrada de dinero y me puse a trabajar. Era pesado porque tenía que dormir en el día, pero lo hacía cuando mi hija se dormía por la tarde, pues pasaron los años y seguí trabajando. Todo estaba bien en casa. Eso era lo que creía. No había nada de lo que me hiciera sospechar. Todo lo veía así, normal. Una noche que llegué a mi trabajo, me empecé a sentir mal. Entonces le marqué al patrón y le dije que no me sentía muy bien y me dijo, retírate a tu casa y en tu lugar que se quede María. Ella trabajaba como recamarera, así que ya que me reporté con el patrón, me regresé a mi casa. Desde que salí de la casa, ya habían pasado 3 horas. Llegué a eso de las 11 de la noche. Todo estaba oscuro. Lo primero que hice fue ir al cuarto de mi hija para ver cómo se encontraba. Pero nunca imaginé lo que mis ojos miraron. Mi corazón se partió en 1000 pedazos, pero a la vez me llené de rabia, de coraje, de odio hacia la persona que jamás imaginé le hiciera ese daño a su propia hija. Ahí estaba mi esposo, el padre de mi hija, abusando de ella, de la hija que según yo adoraba, que lo dejé a cargo para que la cuidara y protegiera mientras yo no estaba. Me le fui encima y le dije, ¿cómo es posible que hayas sido capaz de hacerle algo así? Eres un monstruo, maldito seas por siempre. Es tu hija, ¿cómo fuiste capaz? Y lloré como una niña, mientras que él se vistió y salió corriendo de la casa. Me dejó con el alma destrozada, con un dolor inmenso en mi alma. Mi niña, mi inocente hija, fue abusada por quien menos pensé. La abracé y lloré, pidiéndole perdón por haberla dejado con él, el peor de los padres. La bañé y la arropé. Me acosté con ella para que sintiera el abrazo y la protección de una madre que se sentía muerta en vida. Ella me miraba con sus ojos de niña inocente y se acurrucaba en mi pecho. No puedo describir tanto dolor, tanta impotencia. Tenía el alma desgarrada. No sabía ni qué hacer. Quería morirme junto con mi hija, y no las dos juntas, de este mundo lleno de maldad. Amaneció, y yo no dormí nada. Lo que hice fue llamarle a mi hermana. Le pedí que viniera a mi casa, porque no quería contarle todo por teléfono, pero no pude evitar llorar. Ella se asustó y me preguntó, ¿qué te pasa, hermana? ¿Le pasó algo a Leslie? Yo le dije, sí, pero necesito que vengas. Ella llegó lo más pronto que pudo y le conté todo. Me abrazó y me dijo, eso no se puede quedar así. Vamos a denunciar. Lo hicimos, pero ya ese maldito estaba muy bien escondido. Su familia lo ayudó y a pesar de todas las pruebas, no pudieron encontrarlo. Se esfumó. Así viví unos meses con ese dolor en mi alma, pero esa imagen nunca se me borró, quedó plasmada. Me dormía y lo veía abusando de mi hija. Mi hermana me dijo, de la justicia de los hombres escapó ese malnacido, pero nosotros
Vamos a hacer justicia. Y fue cuando empezó nuestra venganza o justicia. Buscamos una bruja y con todo mi coraje y mi odio le mandé a hacer una brujería mortal, pero algo que sufriera, y le hicimos una pudrición en todo su cuerpo, empezando por su parte sexual. Así lo voy a decir. Ustedes me entienden. Podrida estaba su alma, pues también estaría su cuerpo. Después de 5 meses de que le mandé a hacer la brujería, supimos que su familia fue por él a donde se encontraba y solo lo trajeron para darle sepultura. Esa gente no cree en la brujería, así que no me la van a regresar. Creo que ya sufrí lo inimaginable el día del accidente de mi hija y el día que me mató mi esposo al darme cuenta del abuso de su propia hija. Pero si van a llegar aún más desgracias a mi vida, ojalá y sean a mi persona y no me castiguen más con mi hija.